Muy buenos días, hermanos. Que en este día Dios nos acompañe siempre en nuestros caminos. La lectura de hoy se encuentra en Hebreos 2, del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Comenzamos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por Dios de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa restricción. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada previamente por el Señor, que fue confirmada por lo que oyeréis, testificando Dios justamente con ellos con señales y prodigios y de diversos milagros de repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Amén. Hermano René, te necesito, por favor. Bueno, hermano, bienvenido de nuevo. Le doy en el nombre de Cristo, como es mi costumbre. Siempre me gusta orar y pedir la bendición de Dios sobre el mensaje, el mensajero y los que van a recibir el mensaje, porque como siempre, este mensaje puede ser el más importante de su vida. Puede ser un caso que alguien que está aquí esta mañana, puede ser un caso que será el mensaje más importante de su vida. Por eso vamos a pedir en oración la bendición de Dios. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, una vez más vamos a entrar en su santa presencia en el nombre de Cristo Padre, nuestro Señor y Salvador, para pedir una bendición sobre este mensajero, Padre, este servidor. Ponga, oh Padre, palabras en mi boca que sean edificantes a la congregación esta mañana. Abra, oh Padre, los corazones de todos los que me van a escuchar esta mañana. Abra nuestros corazones, oh Padre. Gracias te pedimos por esta oportunidad. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Bueno, esta mañana, hermano, vamos a estar hablando de un refrán, de un concepto. Se llama Walking on Thin Ice, o sea, caminando sobre hielo fino. Es el concepto. Entonces, presentando el mensaje de mañana, hermanos, hay un refrán de los Estados Unidos que dice, él está caminando sobre hielo fino. He's walking on thin ice. Y estoy consciente de aquí en el Caribe que no hace frío. Y que estoy consciente de que muchos de ustedes nunca en su vida han visto la nieve y mucho menos el hielo y los lagos. Pero lo que pasa, hermanos, es bueno explicar de lo que me refiero esta mañana. Lo que pasa es en el norte, cuando llega el tiempo del invierno, no, cuando llega el frío, los lagos ahí se congelan. Así es, aquí no, obviamente. Y algunos saben de lo que me refiero porque han pasado parte de su vida afuera, otros no. Pero lo que pasa cuando llega el invierno allá, los lagos se congelan, ¿no? Y se puede hacer muchísimas cosas divertidas sobre el hielo ahí en el norte. Por ejemplo, se puede practicar allí en el hielo del lago el patinaje sobre hielo. También, hermanos, donde yo pasaba, Connie y yo pasábamos 10 años, bien popular la pesca. En el invierno, los pescadores cortan boquetes en el hielo y ponen su línea ahí
Y para muchos es una excusa de no estar con la esposa y tomar un trago ahí. Así es ahí en el norte, pero se puede pescar ahí en el hielo, pues así es. Además, cuando llega el frío, se puede practicar el hockey del hielo. Mis hijos, Mason y Miles, jugaban mucho afuera en el invierno, el hockey. Pero al llegar aquí, dejaron de practicar el deporte, cambiaron a surfistas aquí en la isla, así es la vida. También era fascinante. Nosotros, antes de llegar a Arecibo, pasamos 10 años predicando en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Minnesota. Minnesota tiene la fama de ser un estado bien frío, y así es bien frío. Yo soy natural de California y no hace frío ahí en California del Sur. En la montaña sí, pero en Minnesota, tan frío que es, que ellos tienen hasta carreras de carros encima del hielo. Y nunca había visto yo eso. Pero un día me hablaron de una carrera de carros ahí y fuimos. Y al llegar al lago, ellos me dijeron, ven acá para estacionar el carro. Y me di cuenta de que estuvimos estacionados encima del lago, ¿no? Porque el hielo es tan grueso, ¿no? Y ellos tienen carrera de automóviles allí, ponen clavos en la goma para no resbalar, pero así es, se puede practicar muchas cosas divertidas en el hielo de los lagos, allí en el norte. Pero hay problema, hermanos. El problema es en el inicio, en el principio del invierno, cuando llega primeramente el frío, el hielo no es muy grueso, no es hasta más tarde cuando hace más frío que el hielo es más grueso y se puede caminar encima y hasta manejar su carro encima del hielo, pero en el principio no se puede, es peligroso. Por eso viene el refrán walking on thin ice, o sea, caminando sobre hielo fino. Es algo peligroso caminar sobre el hielo fino ahí en el norte. No, aunque uno sabe cómo nadar, no importa. Si uno cae en el agua fría, no, uno puede morir en cuestión de segundos. Entonces, ese es el problema en el inicio. Entonces, walking on thin ice, o sea, caminando sobre hielo fino, ha llegado a ser un refrán a través de los años por cualquier práctica o cualquier cosa peligrosa. Es un refrán, cuando uno dice él está caminando sobre hielo fino, es decir que uno está participando, o sea, haciendo algo peligroso, poniendo su vida en peligro. Por ejemplo, manejar el carro texteando. ¿Cuántos jóvenes han muerto a través de los años con la llegada de los teléfonos celulares, texteando, manejando el carro? Es decir que el joven o cualquier persona que quiere textear y manejar el carro a la vez está caminando sobre hielo fino, porque está poniendo su vida en peligro. También se puede decir que los que comen en los bares aquí o cualquier sitio y después se monten en el carro y vuelven a casa, están poniendo sus vidas en peligro, no solamente la vida de ellos, pero la vida de los demás en la carretera también. Es decir, que uno quiere manejar el carro en estado de embriaguez, está caminando sobre hielo fino. Esta mañana en el camino aquí a Arecibo, esta mañana en el expreso, había una mujer caminando sobre hielo fino. Pues ella estaba en el carril izquierdo, donde se supone que los carros van con más velocidad y los carros más lentos en el carril derecho, pero ella iba en el carril de más velocidad, el izquierdo, y muchos carros detrás de ella tratando de pasarla, y cuando la pasamos nosotros nos dimos cuenta que ella estaba maquillándose en el carro. Ella está
estaba caminando sobre hielo fino, poniendo su vida en riesgo, en peligro, más la vida de los demás en peligro también. Entonces, ustedes entienden el refrán. Ahora, ya que hemos hablado de lo que es caminar sobre hielo fino, walk on thin ice, ya se puede decir, hermano, que se puede aplicar el refrán a la vida espiritual también, ¿no? Se puede poner la vida espiritual en peligro, o sea, caminar sobre hielo fino también espiritualmente, se puede decir. Es decir, que cuando uno no hace lo que debe hacer, como Dios manda, está caminando, ¿qué? Sobre hielo fino. He's walking on thin ice. Así es, se puede aplicar la cosa. Entonces, hermanos, esta mañana vamos a poner el enfoque en tres clases de personas que están caminando sobre hielo fino espiritualmente, ¿no? O sea, poniendo sus vidas, sus almas en peligro espiritualmente. La primera clase, hermano, es personas que no quieren dejar el pecado. Son personas que tienen conocimiento de Dios y la voluntad de Dios y lo que quiere Dios de nosotros, pero lamentablemente no quieren dejar el pecado. Y lo que pasa, según Jesús, en el libro de San Juan, en capítulo 8, en el versículo 34, Jesús dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que el joven que se mete en la droga, o la bebida, o en el tabaco, o en la fornicación, lo que pasa, según Jesús, es poco a poco llega a ser un esclavo, porque el pecado solamente resulta en la esclavitud, pero gloria a Dios, Jesús vino para librarnos de la esclavitud producida por el pecado. Pero así es la vida. Entonces, la primera clase de personas que están caminando sobre hielo fino son los que no quieren dejar un vicio, un hábito, un pecado en su vida. Les explico. Hay muchas cosas que dirigen a la esclavitud en la vida. Y sucede que en cada generación llegan nuevas cosas que pueden también resultar en la esclavitud. Por ejemplo, la droga. La droga no es algo nuevo, es bien común en el mundo de hoy, pero era común en la juventud mía. Yo era esclavo a la droga, pero como hemos dicho, Jesús vino para librarnos de la esclavitud de la droga. Gracias a Dios, ya llevo 40 años libre de esclavitud de la droga, gloria a Dios, pero algunos no quieren dejar la droga. Otra cosa que resulta muchas veces, frecuentemente en la esclavitud, son las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, los que son alcohólicos, ustedes tienen miembros de su familia que son así, mi papá era así también, pero la verdad es son esclavos según el Señor. El tabaco, hay que ser honesto. Hay ingredientes en el tabaco que producen adicción. Nicotina es una droga que solamente resulta en adicción. Entonces, el tabaco no es bueno para el cuerpo. Y puesto que somos el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo, el creyente, con la ayuda de Dios, quiere dejar, ¿no?, la adicción por el tabaco. Antes yo fumaba, pero ya no quiero fumar, no quiero estar presente donde hay humo. Si hay humo, yo voy por el otro lado, porque no quiero estar donde hay humo. Antes sí, ya no, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En los últimos años, hermanos, siempre no es algo nuevo la pornografía, pero hay un cambio en el sentido de tan fácilmente se puede abrir páginas por el internet y ver cualquier cosa sin de que nadie lo sepa. Entonces, lo que pasa es, hay muchos adictos a la pornografía. Se dice que también
no es solo para los hombres, que muchas mujeres también les llama a ellas la pornografía. Y lo que pasa es que poco a poco uno llega a ser esclavo de la pornografía, como la droga, como el tabaco, como las bebidas alcohólicas también. Pero hermanos, el punto mío es, cuando uno es llamado por Cristo, uno quiere dejar las cosas del mundo atrás y seguir a Cristo y ser librados y limpios de las cosas que solamente resultan en la adicción, en la esclavitud. Pasando al libro de Romanos, ahora vamos a poner la mira en lo que dijo Pablo a la iglesia en Roma. Y sucede en el caso presente, algunos miembros de la iglesia en Roma estaban caminando sobre hielo fino porque no quisieron dejar un vicio, un pecado en su vida. Y Pablo en el pasaje presente que está aquí en la pantalla nos explica que cuando uno pone la mira en la bendición de Dios, en el amor de Dios, uno quiere dejar el vicio. Vamos a escuchar lo que dice Pablo a la iglesia. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así Pablo a la iglesia. Hermanos, el punto mío es, la primera clase de personas que están caminando sobre hielo fino son los que saben que deben dejar algo en su vida que no complace a Dios, pero no quieren dejar el vicio, como vemos aquí en el caso presente, en el caso de Romanos 2. Y dice Pablo ahí fuertemente, cuando uno toma en cuenta la benignidad de Dios, la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios, uno quiere arrepentirse. Pues él dice que la benignidad te guía, nos guía al arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que no quieren, están caminando sobre el hielo fino? Son los que dicen, un día voy a dejar el hábito. Un día, en el futuro. Así son los que dicen, un día voy a cambiar mi vida, voy a dejar el vicio. La verdad es que están caminando sobre hielo fino, poniendo su vida en peligro. Según el pasaje presente, al contemplar la benignidad, al poner la mira en el amor de Dios, la benignidad que ha sido tan misericordioso con nosotros, que uno quiere dejar el pecado. Por eso el creyente que pone la mira en la benignidad de Dios dirá, con la ayuda de Dios y la ayuda de los hermanos, yo voy a dejar el pecado atrás, voy a ser libre, voy a seguir a Cristo. Bueno, ¿quiénes son los que están caminando sobre el hielo fino espiritualmente? Hay otra clase de personas, honestamente. Y la segunda clase de personas que están caminando sobre hielo fino son los que han apartado de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Lo que pasa, hermano, es, según la Biblia, cuando uno se bautiza en el nombre de Cristo, en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que la persona es añadida a la iglesia. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2. En el versículo 47 dice la Biblia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, en el versículo 47. Y vemos aquí en el contexto, en el versículo 41, que cuando las 3,000 personas allí se bautizaron en el día de Pentecostés, dice la Biblia que como parte de la vida nueva en Cristo, fueron quitados del mundo y añadidos a la iglesia. Aquel día llegaron ellos a ser miembros, fueron añadidos a la iglesia. Y me encanta este versículo porque nos explica claramente lo que es la iglesia. Como hemos dicho un montón de veces, este edificio aquí
hecho de bloques y cemento, varilla, no es la iglesia. Este es un edificio, hermanos, es un local. Nosotros somos la iglesia. Pues la Biblia nos habla en términos del cuerpo de Cristo, los que han sido añadidos a la iglesia. Y entonces, hermanos, lo que pasa es, lamentablemente, algunos después de su bautismo se apartan de la iglesia. Y hermanos, honestamente, los que se apartan de la iglesia están caminando sobre hielo fino. Están poniendo sus vidas en riesgo, en peligro. Porque para entender la gravedad de lo que es apartarse de la iglesia, hermano, es necesario comprender la naturaleza de la iglesia. ¿Me entienden ustedes? Para entender cuán tan serio es apartarse del cuerpo de Cristo, vamos a entender algo de la naturaleza de la iglesia. Pasando ya al libro de Efesios, en capítulo 5, el apóstol Pablo nos explica la naturaleza de la iglesia que Cristo edificó. Y en el contexto, el apóstol Pablo hace una comparación entre el hombre y su mujer, su esposa, y Cristo y su esposa, la iglesia. Y comenzando en el versículo 21 de Efesios 5, Pablo habla del matrimonio en el plan de Dios, pero también él hace una comparación entre el matrimonio entre hombre y mujer con Cristo y su esposa, la iglesia. Vamos a escuchar a lo que dice Pablo de la iglesia. Está aquí en la pantalla. Y dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Hermano, este versículo testifica de la profundidad de la palabra de Dios. En un solo versículo se puede entender grandes cosas en cuanto a la iglesia que Cristo edificó, de su naturaleza. Y en el contexto, Pablo nos habla de 3 aspectos importantes para que entendamos todos cómo es la iglesia. Primeramente, dice Pablo que Cristo es cabeza de la iglesia. Siendo el fundador de la iglesia, el que estableció la iglesia, Jesús es cabeza. Es decir, que ningún hombre, ningún ser humano puede ocupar el puesto reservado por Jesús, pues Él es cabeza de la iglesia. Y los que dicen que el Papa es cabeza de la iglesia, no entienden que Cristo es cabeza de su iglesia. Segundamente, dice el contexto de Efesios 5, versículo 23, explicando la naturaleza de la iglesia. Dice Pablo que la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Explicando de una manera que todo el mundo puede entender, en el versículo 23 dice Pablo que la iglesia es su cuerpo. Y por eso podemos entender en cualquier pasaje del Nuevo Testamento, cuando la Biblia nos habla del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia de Cristo, pues son sinónimos. Es decir, si uno pertenece al cuerpo de Cristo, pertenece a la iglesia de Cristo, porque la Biblia dice que la iglesia es su cuerpo. Y terceramente, Pablo nos dice, hablando de la naturaleza de la iglesia, que dice él que Cristo es Salvador de la iglesia. Es decir, que Jesús, siendo el Salvador de ¿qué? Su cuerpo, la iglesia. Y hermano, en este pasaje tan profundo podemos ver 3 cosas. Cristo es cabeza de la iglesia es su cuerpo y Jesús es su Salvador. Entonces, volviendo al punto mío, hermano, ¿quiénes son los que están caminando sobre hielo fino? Son seguramente los que han dejado la iglesia de Cristo. Entonces, mi punto es, si es así que Jesús es el Salvador de su iglesia, de su cuerpo, podemos entender 2 grandes verdades. Primeramente, hermano, podemos entender del pasaje. Si Jesús es Salvador de su cuerpo, la iglesia, es necesario primeramente pertenecer a la iglesia. Frecuentemente en el mundo religioso se oye, la iglesia no salva a nadie, es Jesús que salva. Y si es así, la iglesia no tiene poder de salvar a nadie. Jesús es el Salvador, pero lo que pasa es, los salvos son los que han sido añadidos a la iglesia
por el Señor, según Hechos 2, al bautizarse. En Hechos 2, los que nos aceptaron la exhortación de Pedro, los que se fueron sin bautizarse, ellos no fueron añadidos a la iglesia, sino los que sí creyeron, aceptaron y fueron bautizados. Entonces, la primera cosa que podemos aprender del pasaje es que es necesario pertenecer a la iglesia. Segundamente, se puede decir que no solamente es necesario pertenecer a la iglesia, segundamente es necesario permanecer en la iglesia. O sea, de quedarse allí entre los salvos hasta la muerte, ¿no? O hasta la venida gloriosa de Cristo. Es necesario permanecer allí, donde en la iglesia. Pero algo sucede, quizá problemas en su vida personal, problemas entre hermanos, hay un montón de cosas que pueden suceder, pero son los que se aparten y vuelvan al mundo, están caminando sobre hielo fino, poniendo sus vidas en peligro, como dice el refrán que estamos hablando esta mañana. Y los que también están caminando sobre el hielo fino son los que se bautizan en la iglesia de Cristo, pero más tarde quizás se unen con una secta religiosa. Les explico. Vamos a suponer, como en el caso mío, que yo me bauticé en la iglesia de Cristo hace 40 años atrás, pero vamos a suponer que llegan los mormones a mi casa, los jóvenes que se visten con camisas blancas y corbatas, que vienen con las enseñanzas de José Smith. Y vamos a suponer que me persuadieron, ellos me convencen, y me aparto de la iglesia de Cristo y yo voy con ellos. Yo estaría caminando sobre hielo fino, porque no es la iglesia de Cristo. Es otro grupo que llegó años, 1800 años después de que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, hermano, lamentablemente, algunos se han apartado de la iglesia. Quizás en el caso más triste, aquí en mis 20 años aquí con mi esposa, compartiendo el amor de Dios, el caso más triste es una persona que llevaba 30 años aquí. Y la persona se apartó y se fue a otro grupo religioso, y según la persona es casi igual. Casi igual, dice la persona. Y no quiero condenar ni buscar a nadie, Dios es el juez. Pero hermanos, yo no quiero pertenecer a un grupo casi igual a la iglesia. Yo quiero pertenecer a la misma, igual que Cristo. ¿Me entienden ustedes? Ojalá. Entonces, el punto mío es, hermanos, los que se bauticen en la iglesia verdadera de Cristo, establecida en el día de Pentecostés en Jerusalén a las 9 de la mañana en el año 33 por Jesús, y se aparten a otro grupo religioso, están caminando sobre hielo fino en sus vidas. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que están caminando sobre hielo fino espiritualmente? Vamos a poner la mira en el tercer grupo de esta mañana, la tercera clase de personas. Y la tercera grupo de personas, la tercera clase, son personas que dicen, mira, un día me voy a bautizar. Un día. Ahora no. Un día en el futuro voy a bautizarme en el nombre de Cristo. Algunos esperan por dos razones en mi experiencia, hermano. Algunos piensan que es necesario aprender más antes de bautizarse. O sea, según esta creencia, uno tiene que saber la Biblia, lo que dice la Biblia, hay que tener conocimiento de la Biblia antes de bautizarse. Pero no tiene sentido bíblico. Otro tiene la mentalidad que yo voy a arreglar mi vida primero y después me voy a bautizar. Sí, dicen algunos, pero también no tiene sentido bíblico. Hermano, para creer, si uno cree que puede arreglar su vida sin la ayuda de Dios, no entiende las cosas, porque Jesús dijo, apartado de mí, nada podéis hacer.
O sea, si yo creo que yo tengo la habilidad de arreglar mi vida, estoy equivocado, porque Dios es el Señor que me ayuda en mi vida a arreglar las cosas con la ayuda de Él. Por eso es necesario tomar la decisión hoy. Bueno, no es recomendable esperar por un día en el futuro, por dos razones principales. Primeramente, los que piensan que un día me voy a bautizar no entienden una gran verdad de la vida que dice que se puede morir en cualquier momento. Así es la vida. Lamentablemente, ya 8 personas de mi clase graduanda han muerto. Y me siento bendecido porque me siento saludable y fuerte, pero la verdad es que se puede morir en cualquier momento. Así dice la Biblia. Vamos a poner la mira en lo que dice Santiago en cuanto a la incertidumbre de la vida. Dice Santiago, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Pregunta Santiago. Los que leyeron su libro, ¿qué es vuestra vida? Dice él, es una pregunta fascinante. ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago. Y contestando la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago que ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, como una nube. ¿Y qué pasa con la nube? La nube llega y se va. No, por muchos años yo subía a la iglesia inusual. Y entre Arecibo y Utuado, la montaña, Jare sabe lo que me refiero, siempre hay nubes. No, y las nubes vienen y se van. Hay constante movimiento constante. Así es, según Santiago, la vida. Que se puede estar vivo un día y muerto el próximo. Por eso no es recomendable decir un día en el futuro me voy a bautizar. Segundamente, no es recomendable porque la verdad es nuestro Señor puede volver en cualquier momento. Frecuentemente, a menudo Jesús profetizaba que vendría. Y Él decía siempre que Él vendría como ladrón en la noche. ¿Y cómo llega el ladrón? El ladrón no llega con anuncio previo. El ladrón dice, mira, el viernes a las 8 voy a estar en su casa. Si fuera así, todo el mundo estaría preparado con armas de fuego, con la policía. Pero cuando viene el ladrón, cuando nadie lo espera, así será con la venida de nuestro Señor. Según Él, cuando todo el mundo dice paz y tranquilidad, de repente como la mujer encinta da a luz, vendrá nuestro Señor. Entonces, hermano, no es recomendable decir un día me voy a bautizar porque Jesús puede venir hoy. No hay tan mejor, hermano, ningún ser humano, según Jesús, ningún hombre sabe, ni el Hijo, solamente el Padre, pero el Padre nuestro Padre tiene un día determinado, establecido, en que vendrá nuestro Señor. ¿Y cuántos dirán en aquel día, Jesús, un momento, espérate, yo quiero bautizarme antes? No será posible. Ya será demasiado tarde. Entonces no es recomendable decir un día me voy a bautizar, porque uno puede morir en cualquier momento y el Señor puede venir en cualquier momento. Así es la Biblia. Entonces, ¿quiénes son los que están caminando sobre hielo fino? Son los que no entienden el patrón bíblico. Vamos a poner, para concluir el mensaje mío esta mañana, vamos a poner la mira en el patrón bíblico. ¿De cuándo era que los creyentes fueron bautizados? Primeramente tenemos el ejemplo del día de Pentecostés. Para los nuevos entre nosotros, en el día de Pentecostés el Evangelio fue predicado por primera vez. Gloria a Dios, aquel día la gran multitud ahí de todas las naciones bajo el cielo tuvieron ellos la bendición, el privilegio de oír el Evangelio por medio de Pedro y los otros apóstoles de Cristo por primera vez. Y para entender el patrón bíblico, dice la Biblia que 3,000 de ellos
aquel día tomaron su decisión de arrepentirse y bautizarse. Ahí mismo, no el día siguiente, sino aquel día, dice Hechos 2:41. Segundamente, poniendo la mira en el patrón bíblico, podemos hablar del ejemplo del etíope. Un africano temeroso de Dios, era judío, no cristiano sino judío, que iba en su carrera, en su viaje, leyendo la Biblia, y él no entendía lo que leía, pero Dios le mandó a él un predicador llamado Felipe, y Felipe subió el carro y le explicó el Evangelio. Gloria a Dios, ese etíope tuvo la bendición de oír el Evangelio por primera vez en su vida. Y al llegar al agua, dijo el etíope, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. O sea, él entendía la necesidad del bautismo. Y Felipe en ninguna manera dijo, mira muchacho, es temprano, vamos a bautizarte el próximo domingo. Ni tampoco dijo, mira mi amigo, tenía un curso de preparación de 10 clases. Y después de cumplir el curso de 10 clases, te vamos a llevar al agua para que seas bautizado. Tampoco dijo eso. Sino él dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y él confesó, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí mismo paró el carro, los dos de ellos descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. No el día siguiente, no el próximo domingo, ni tampoco después de un curso de preparación. Ahí mismo el etíope fue bautizado, gloria a Dios. Terceramente tenemos el ejemplo del carcelero de Filipo, que se encuentra en el libro de los Hechos, en capítulo 16, en el patrón bíblico. Un carcelero creía que todos los presos se habían ido. Él sacó la espada para quitarse la vida. Pablo le dijo, no lo hagas, pues todos estamos aquí. Y él se puso de rodillas y humildemente preguntó a Pablo y a Silas, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice la Biblia que Pablo y Silas fueron llevados a la casa del carcelero. Allí le explicaron la palabra del Señor, o sea, el Evangelio, a la medianoche. Y dice la Biblia, la misma hora de la noche, el carcelero se bautizó con los suyos. O sea, entre las 12 de la medianoche y la 1 de la mañana, el carcelero oyó el Evangelio, creyó y fue bautizado. Entonces, hermano, ¿quiénes son los que están caminando sobre hielo fino? ¿Quiénes son los que están poniendo sus vidas, sus almas en peligro? Son los que dicen, un día, me voy a tomar la decisión. Hermano, claramente la Biblia dice que hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día de salvación. Mis consejos como evangelista, como predicador, que no esperen no más. El día ha llegado. Y lo que pasa es, por fe, yo creo que Dios está mirando a nosotros. Como él estaba consciente del etíope, que le estaba leyendo la Biblia y mandó a Felipe a él, yo creo que está consciente Dios esta mañana, porque algunos que me escuchen esta mañana nunca han tomado la decisión de bautizarse. Por eso mis consejos son que tomen su decisión. Venga, confiese el nombre de Cristo y bautízate, y no camina no más sobre hielo fino. Que no ponga más en peligro su alma. Ahora es el momento de dejar de posponer la salvación por otro día. Ahora es el momento de dejar el pecado. Ahora es el momento de tomar la decisión de vestirse de Cristo por el bautismo. Ahora es el momento. Y ahora vamos a dar una invitación, y voy a pedir que venga nuestro hermano René para cantar un himno de invitación. Y si alguien quiere confesar el nombre de Cristo y ser bautizado como los 3,000 personas en el día de Pentecostés, como el etíope y como el carcelero,
ahora es su momento. Que el Señor la bendiga. René.